periodismo que yo hago, porque una y otra vez me sorprendía que los ejemplos que daban en esos talleres y el punto de partida, la línea de base de esos talleres era cómo una corporación puede lograr procesos de publicidad, posicionamiento, conversión de negocios y fidelización de marca, que se llama. Es decir, son algunos de los componentes del marketing de negocios tradicional. Eso para mí, como periodista, reportero y como activista, me dejaba en la lona, porque yo no tenía ni de lejos las posibilidades de McDonald's, de Coca-Cola o de Nissan o de General Motors para concurrir a lo que podríamos llamar teóricamente el mercado de los discursos. No veía yo cómo podía concurrir al mercado de los discursos. Entonces, eso me llevó de la frustración a la creatividad y al empuje. Es decir, me obligó eso es interesante, me obligó desde la periferia, desde la marginalidad, a buscar equilibrar, es decir, a buscar reducir la asimetría entre el poder de las corporaciones y quienes no tenemos ese poder. Es decir, piensen ustedes en Blade Runner o así. Es decir, desde el sótano, desde la periferia, digamos, de la voz, cómo encontrar posibilidades de competitividad para la visión que motiva el periodismo y la comunicación que yo hago desde hace muchos años. Entonces tengo mucho tiempo estudiando, observando, trabajando en un nivel teórico en los social media, en la social media. Y es así como empiezo a observar el desarrollo en 2008 del Conversation Brief, que entonces Brian Solís y Jess 3 habían iniciado como una primera versión, y vamos a ver cómo lo veían ellos en ese momento, hasta hoy con la versión 5.0, que es una versión más complejizante y más interesante. Y nos pareció relevante, a mí me ha parecido relevante compartirlo como parte de ese proceso de cambiar, de contribuir a cambiar o a reducir la asimetría entre el poder de las corporaciones y nosotros, nosotras, como ciudadanas, como ciudadanos interesados en el cambio social, interesados en el accountability social, interesados en el equilibrio del poder, interesados en la fiscalización ciudadana del ejercicio del poder público desde el periodismo. Y también la diseminación de valores, de herramientas, la socialización de recursos para el cambio social. Y entonces en todo este proceso he seguido el Conversation Brief, su desarrollo, y también he ido viendo teórica y prácticamente a través de la lectura y la observación de una diversidad de autores y mi propio trabajo, reflexionando, pensando la social media genéricamente, hasta llegar a esta propuesta. Entonces, yo espero que les interese, pero también que lo disfruten y que al final hagan preguntas interesantes. Es un ejercicio muy estructurado y que está concebido para pensar y para sentir
y para enfocarnos. Entonces, originalmente teníamos previsto empezar con presentación de ustedes, pero son varios, lo que sería, entonces es interesante si alguien quiere sencillamente presentarse y exponer brevemente su motivación de estar aquí. Bueno, bien, adelante Juan Pedro. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues bueno, ya nos conocimos. Mi motivación es el dominio de estas tecnologías y en una manera muy particular veo que nos vamos a enfrentar a una escalada del odio en la cual todas las redes sociales y los medios tecnológicos van a ser un escenario muy complejo que hay que entender. Entonces te agradezco mucho esta oportunidad. Gusto saludarte, Pedro, y estupendo, muy bien. Es una de las cosas que vamos a analizar acá. Y sí, desde luego que la perspectiva para la paz, o sea, la perspectiva de la teoría del conflicto asociada a la construcción de la paz, a lo que Gatun llama vía alta de la transformación del conflicto, es algo que es centralísimo en este debate, sin duda, de las redes sociodigitales. ¿Alguien más? Bien, entonces no hay nadie más. Tal vez aquí estoy viendo que hay en el chat. ¿No me escuchan? Sara dice que no me escuchan. Pensé que me escuchaban. Ah, ya. Si quieren también hago traducción en lengua mexicana de señas al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a empezar. Alejandro Barragán dice que se escucha. Bien, entonces el primer punto era un punto probablemente algo banal, así planteado, que era como en unas horas Zoom devoró a Skype. Esta frase pues, es la típica frase del mercadólogo, muy banalizante y simplificante, pero era intencional para reducir en una pequeña frase lo que al final plantea el Conversation Prism, busca, muestra y enseña y para lo que nos sirve. Lo que sucedió, por ejemplo, en la contingencia sanitaria global es que hubo un gran proceso, un proceso revulsivo de la vida social. Ya Negroponte, a mediados de los 90, en su libro El ser digital, concebía o planteaba que la irrupción entonces del espacio digital, la irrupción masiva, era algo que se refería mucho más a software y a hardware y hoy a aplicaciones y a dispositivos y tecnologías cortas y largas. Era la expansión del mundo analógico hacia una realidad digital. Y él fue el que acuñó la expresión de nativos digitales y migrantes digitales. También para denotar no solo el proceso cognitivo y de intervención o interacción en lo público, sino también para denotar los problemas y los desafíos que nos plantea la brecha social digital. Entonces, hay diversos hitos desde la irrupción
a principios de los años 80 en la informatización de la vida social, luego en los 90 la web, luego en los 2000 inicios las redes sociodigitales, las primeras redes sociodigitales, ¿sí? Hasta llegar a esta década que termina con el desarrollo que Jenkins llama multicanal y multiplataforma. Entonces, eso lo que ha generado es un proceso de canibalización acelerado, extremo, en una primera aproximación. Brian Solís, el autor, el mercadólogo eminente, el antropólogo digital eminente que creó el Conversation Prism, habla de la transformación, de la evolución, sí, pero hay una parte que no deja de ser sobrecogedora, que es la canibalización, cómo se tragan, cómo se absorben, cómo compiten y se desaparecen, es decir, en guerras se desaparecen las plataformas y los ecosistemas, entran de moda, se van, desaparecen, ¿sí? Generan lógicas de esto que Pedro llamaba la violencia, de esto que denotaba Pedro sobre la violencia, generan mentalidades. Y eso vuelve a plantearnos a nosotros ante la pregunta, ¿qué hacemos nosotros, que estamos y nosotras, que estamos dedicados y dedicadas a opciones de pensamiento, a opciones de acción, a acciones de transformación acciones para afrontar problemas de nuestra comunidad, o acciones comunicacionales, ¿sí?, para afrontar un problema colectivo, como hoy tenemos el problema del militarismo en México, ¿no?, de la exacerbación del militarismo en sentido teórico, no en sentido coloquial. Entonces, ¿cómo hacemos cuando aparentemente tenemos todas las de perder? Porque estamos como espectadores frente a una lógica de apropiación del espacio público digital por las corporaciones. Y además es interesante porque solemos decir frente a este hecho que el espacio público digital es un espacio libre de ataduras, es decir, libertario, y tenemos muchas veces la idea de que el espacio público digital y las plataformas y los ecosistemas digitales son espacios justicieros. Es decir, no solo son gratuitos, decimos, sino además son libertarios y además son justicieros. Entonces, en esa distorsión, ¿no?, es una especie de síndrome de Estocolmo. Es decir, estamos con una mentalidad alienada, pensando que las corporaciones no existen, están fetichizadas, para usar una categoría marxista, y que esa es una pista neutra donde nosotros estamos jugando. Entonces, esta lógica de unas plataformas que se devoran a otras en coyunturas como la crisis sanitaria es un buen ejemplo de cómo sucede todo esto. Yo he pensado cómo nos sentiríamos cuando otra plataforma u otro ecosistema se coma a Facebook. O sea, yo voy a decir, voy a perder 15,000 seguidores. O sea, personas para las que imagino solo o 30,000 o 100,000 personas para las que yo significo algo. Y personas que retroalimentan mi razón de ser digital y analógico. Entonces, también esto tiene una carga suicida tremenda, ¿no? Es decir, estamos entregados en esa lógica. Entonces, las plataformas que ya son ecosistemas están teniendo procesos continuos de
absorción, eliminación, desplazamiento, olvido, desaparición, irrupción. Eso es lo aparente. Ahora, vamos a ver qué sigue de esta lógica que podemos llamar depredatoria. Tenemos la idea muchas veces, la preconcepción, quizás se me antoja vaga, tengo para mí que es bastante obtusa, de que las plataformas están ahí por alguna razón y constituyen innovaciones donde alguien listo, como Zuckerberg, tuvo una gran idea y se hizo mega millonario con su gran idea por una idea. O Steve Jobs, por una gran idea. Eso yo he pensado que equivaldría a decir que Cristóbal Colón vino a esta parte del mundo por una gran idea. O que la colonización espiritual, la conquista espiritual de esta parte del mundo fue por una gran idea. No, somos muy ingenuos muchas veces. Entonces, detrás de la gran idea está nuestra intimidad. El modelo Amazon, hay un libro estupendo sobre una biografía de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es el creador del modelo algorítmico que tenemos hoy. Básicamente lo que las plataformas están devorando es la metadata. Están apropiándose masivamente de información tocante a nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros gustos y probablemente muchas veces nuestros más profundos secretos. Hay un libro de Ford, de Galloway, que refiriéndose a lo que él considera las 4 corporaciones que rifan el barrio, como dicen en la Mara Salvatrucha, hace una analogía con cada una de las 4, y en el caso de Google la compara con Dios. A Dios yo le cuento mis secretos más profundos. Señor, granito en la nariz. Señor, temperatura, COVID-19. Antes de decirlo a mis seres más próximos, voy y lo consulto. En una suerte de oración escrita. Señor, cuando me siento me duele, hemorroides. Entonces, vamos a ese lugar a contar nuestros más íntimos secretos, ¿sí? Aquello que nos avergüenza, aquello que nos preocupa, aquello que nos duele o aquello que nos encanta. ¿Por qué me encanta que me hagan cuchicuchi antes de dormir? Señor, respóndeme. Entonces, esta lógica parece casual. Ah, bueno, ya sabes que Google lo sabe todo, porque tiene todas las respuestas. Sí, yo agregaría, lo sabe todo de ti. Entonces, como vamos a ver más adelante en el marketing algorítmico, lo que estamos viendo es que las causas sociales, y aquí entramos en materia, no están considerando esto. Y por eso le puse aquí ego jerárquico mata impacto. Porque tenemos el problema de que nuestro director, nuestro gerente, nuestro jefe de proyecto, nuestro líder o lídera de proyecto, nos dice, hay que sacar un boletín,
hay que firmar una carta, convoca a 500 organizaciones influyentes a firmar una carta, lo que Monsiváis llamaba los abajofirmantes. Entonces, van los abajofirmantes y publican una carta exigiéndole a López Obrador el esclarecimiento del homicidio violento del señor juez en Colima y su esposa, sabiendo que eso no va a pasar, porque el sistema de justicia penal no tiene herramientas de investigación consistentes, demostrables para hacer eso. Por ejemplo. Entonces, pero el ego, la idea de que nosotros somos influyentes, la idea de que, como nos decía recientemente en un focus group, alguien nos decía, lo que yo digo le interesa automáticamente a la gente. ¿Ah, neta? ¿Y cómo lo sabes? Pues es que le dieron 10 me gusta y 3 compartidos. Ah, no, sí, me cae, cabrón. O sea, si te vas al metro, es probable que si cobras monedas por lo que dices, te caigan más monedas que en Twitter seguidores. Entonces, está este imaginario, muchas veces determinado por el ego jerárquico. El ego jerárquico es uno de los grandes venenos de la comunicación estratégica, sobre todo en ámbitos donde, como decía, no son corporativos. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo, ¿sí?, genera unos procesos de selección, unos procesos darwinianos, podríamos decir, de selección de la información. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante. Ustedes van a ver más adelante los 12 algoritmos de Google. ¿Y para qué sirve cada uno? Y van a ver qué está buscando Google. Sin maliciar,